Vale, entonces vamos a comenzar primero por identificar qué son los radianes y cómo se utilizan y por qué se utilizan, ¿sale? Eh, Antes de comenzar con la definición como tal de radianes, vamos a repasar un poquito algunas definiciones de los conceptos que hemos utilizado a lo largo de todo el semestre, ¿sale? El primero de ellos, pues, es el siguiente, el círculo, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos lo que es el círculo. Recordemos lo que es un círculo. Para empezar, ¿quién me puede decir qué es un círculo como tal? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un círculo y su circunferencia? ¿Qué podemos decir de uno? ¿Qué podemos decir del otro? Ana Pau, ¿qué es círculo y qué es circunferencia? Pues el círculo pues es todo, ¿no? Y la circunferencia nada más lo de la orilla. Exactamente, ¿sale? Entonces vamos a empezar por ahí. El círculo va a ser todo toda la figura, ¿sale? Todo esto es nuestro círculo. Y que la circunferencia es la parte externa, ¿sale? Podríamos decir que la circunferencia es considerada como el perímetro, es decir, todo lo que rodea a nuestro círculo. Ahora, ya que tenemos estos dos conceptos, vamos con el siguiente. Recuerden que en su momento llegamos a ver algo que era conocido como un arco. ¿Qué es un arco? Daniela, ¿qué nos puede decir qué es un arco? Es como una parte de la circunferencia. Exactamente. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta parte de aquí, esto de aquí va a ser el arco, ¿sale? Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta parte de acá, va a ser otro arco de nuestro círculo o de nuestra circunferencia. Y finalmente, el último concepto que debemos de recordar para comprender lo que son los radianes es pi, ¿sale? Vamos a ponerlo con amarillo. Pi, como tal, nosotros conocemos el valor. El valor de pi, la forma simplificada es 3.1416. Sabemos que eso vale pi. Pero en realidad, pues también sabemos que pi es un número irracional y que pi también vale, por ejemplo, 3.14, 15, 92, 65, ¿sale? Y se sigue de manera infinita, ¿sale? Entonces, sabemos que eso vale pi, sabemos que pi tiene este valor, pero ¿qué es pi en realidad? Pi en realidad no es como tal un número, sino que pi viene o tiene un origen dentro del círculo. Por ello es la importancia o la relevancia de saber lo que son los radianes. Pi, si nosotros lo queremos buscar como una fórmula, vamos a encontrar que pi es igual a c sobre d, donde c es la circunferencia que divide al diámetro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros tenemos que calcular efectivamente la circunferencia total de nuestro círculo y la vamos a dividir en su diámetro. Pueden parecer, en cierto modo, puntos iguales, pero no lo va a hacer como tal, ¿sale? Entonces, ¿de qué parte pi? Pi como tal, al ser la circunferencia sobre el diámetro, tiene otras fórmulas. El diámetro de un círculo en realidad se mide de la siguiente manera. El diámetro nos dice que es 2 veces el radio. ¿Cuál es el radio? El radio, recordemos que es cualquier punto que va del centro hacia cualquier punto o extremo de nuestra figura, ¿sale? Entonces, ese pudiera ser nuestro radio. Por lo tanto, si tenemos 2 veces el radio, ¿qué es lo que va a pasar? Es como si nosotros desdobláramos desde el centro una línea que se va extendiendo, ¿sale? Tenemos nuestro centro, algún punto, y de aquí nuevamente se desdobla esta línea, ¿sale? Entonces, al tener el diámetro que es 2 veces el radio, si se fijan, únicamente en este caso pudiera envolver esta parte, esta sección. Pero nos queda precisamente una parte todavía que se tiene que calcular. ¿Cuál es esa parte que se tiene que calcular? Pues es efectivamente la otra sección que está contemplada en esta fórmula, que es lo de la circunferencia, es decir, todo esto. Por lo tanto, se divide la circunferencia entre el diámetro y al hacer esa división nos da un número infinito o irracional. ¿Por qué? Porque cabe un número infinito o irracional de veces, ¿sale? Ese número infinito o irracional de veces, pues es el que nosotros conocemos como pi.
¿Cómo lo podemos ver desde otra perspectiva? Si nosotros decimos, o nosotros multiplicamos, por ejemplo, 2 por 5, nos va a dar 10, ¿sale? Entonces, ¿qué es este 10? Supongamos que este 10 es el valor de pi y que nosotros tenemos, por ejemplo, este 2 que vale nuestro diámetro y este 5 que es nuestra circunferencia, ¿sale? Si nosotros lo multiplicamos, nos va a dar 10. Otra forma de explicarlo u otra manera más sencilla de verlo es, supongamos que este 10 es toda nuestra circunferencia. Si dividimos 10 entre 5, ¿a qué nos va a dar? Nos va a dar el diámetro. Y si nosotros dividimos 10 entre 5, nos va a dar 2. Este 2 también pudiera ser nuestro pi, ¿sale? Por lo tanto, este pi quiere decir que cabe 5 veces dentro del círculo. Lo mismo pasa con nuestro pi original, que vale 3.14 y que nos dice que si nosotros multiplicamos este 3.14 por el diámetro, nos va a dar efectivamente la medida de nuestro círculo, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Vale. Entonces voy a dibujar aquí otro circulito para explicar efectivamente lo que son nuestros radianes, que es lo que nos interesa para la clase del día de hoy. Entonces vamos a ponerlo en verde y vamos a escribirlo acá. Entonces tenemos este circulito de aquí nuevamente y vamos a partir de un punto en el centro de este círculo, ¿sale? Este punto, pues recordemos que al ser el centro, se puede dividir o puede ir hacia cualquier sección de nuestro círculo. Supongamos que viene para acá, puede ir para acá, puede ir en cualquier dirección, ¿sale? Ustedes ya lo dibujan con más calma y más centrado. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a determinar lo que son los radianes. ¿Qué son los radianes? ¿Alguien me puede decir qué es un radián? ¿O cómo funciona un radián? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿Qué será como tal un radián? ¿Qué significa? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver, Carla, ¿qué es un radián? No sé, profe. ¿No? Karen, ¿qué es un radián? ¿Sepa la bola? Como un sector del círculo. Ajá, como un sector del círculo. Marcos, ¿qué será un radián? Una unidad de medida. Ok, es una unidad de medida. Como los grados. Como los grados, parecida a los grados. Vale. Entonces, para poder comprender qué es un radián y cómo se hace el cálculo, debemos entender exactamente eso, ¿sale? Un radián, primero que nada, vamos a ponerlo aquí. Ahí. Serían puras bolitas. Un radián, como tal, es una unidad de medida, ¿sale? Pero, ¿qué mide este radián, ¿sale? Como tal, pues pertenece al Sistema Internacional de Unidades, es decir, se utiliza en todo el mundo. Por lo tanto, si vamos de aquí a Estados Unidos, si vamos a Chile, Argentina, cualquier parte del mundo, van a utilizar los radianes, ¿sale? Porque es una unidad de conversión, es una unidad que va a estar presente en todas partes. Y como tal, va a medir el ángulo, mide el ángulo que está centrado en su circunferencia, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a medir cualquiera de los ángulos que estén presentes dentro de una circunferencia. Pero no únicamente eso, sino que va a medir su equivalente. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos este ángulo de aquí y decimos que, bueno, si tenemos, por ejemplo, este ángulo de aquí y nosotros decimos que este ángulo mide 45 grados, supongamos, el radián lo que hace es precisamente la conversión de estos 45 grados a una fracción, es decir, a una representación de lo que viene a ser parte del círculo completo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver, voy a borrar lo verde para que lo podamos comprender.
Esto de aquí y esto de acá. Entonces vamos a dibujar aquí una línea que pase por la mitad de nuestro círculo. Entonces viene esta línea y esta línea como tal, recordemos que va a medir 180 grados. Entonces de aquí a aquí hay 180 grados, ¿vale? Si nosotros dividimos nuevamente esta línea a la mitad, es decir, por uno que pase por aquí, vamos a tener dos ángulos ahora. Uno que mida 90 grados de un lado y el otro lado también va a medir 90 grados. ¿Sale? Entonces 90 para acá y 90 para acá. Y supongamos que tomamos una de esas secciones, uno de esos sectores. Supongamos que este de acá y lo dividimos nuevamente. Por lo tanto, si nosotros lo volvemos a dividir, esta parte mide 45 grados y esta parte de acá mide 45 grados. Entonces, hasta ahí todo bien con los grados, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que nos va a medir un radián? Un radián lo que va a hacer es seccionar toda esta parte, toda esta sección del círculo en fracciones. Por lo tanto, un radián, en realidad, que son 45 grados, va a medir una cuarta parte de nuestro círculo, ¿sale? Esos son los radianes. Es decir, hace una conversión de grados a secciones o a fracciones, ¿sale? Y para ello se hacen uso de algunas fórmulas, bueno, en este caso de una fórmula muy específica, que es la fórmula de pi radian, que es la que vamos a ver ahorita, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Vale. Entonces voy a cambiar de página para explicar lo siguiente. Entonces, para hacer la conversión de radianes a grados, porque generalmente lo que hace es una conversión de radianes a grados, es decir, de secciones de los círculos a grados, generalmente se trabaja con lo que son precisamente fracciones, ¿sale? Puede ser un cuarto, un quinto, 4 novenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se utiliza lo siguiente. Pi radian es igual a 180. ¿Por qué a 180? Porque únicamente se considera una sección o una fracción de nuestro círculo, es decir, se divide nuestro círculo por la mitad y a partir de ahí se hace el cálculo necesario, ¿sale? Ahora, nosotros vamos a tener generalmente cuando nos pidan convertir de radianes a grados, por ejemplo, nos van a poner una fracción, como ya se los había dicho. Supongamos que tenemos la siguiente fracción, que tenemos un tercio y que este un tercio queremos saber a cuánto equivale en grados de nuestro círculo, ¿sale? Si nosotros hiciéramos una conversión, en realidad tendríamos que recurrir a una fórmula que es un poquito compleja y un poquito complicada. Esto porque se tiene que multiplicar por pi y luego por radianes y esto nos va a dar un resultado que después se tiene que hacer una conversión muy larga, ¿sale? En nuestras calculadoras como tal ya tenemos la función, pero no siempre es tan sencilla de utilizar. Entonces, la manera más simple de utilizar esto es la siguiente, para que lo tengan en cuenta y cuando les pidan convertir de radianes a grados, pues lo utilicen de esta manera. Vamos a utilizar únicamente un tercio y este un tercio lo vamos a multiplicar por 180. De esta manera, si nosotros multiplicamos un tercio por 180, nos va a dar el resultado en grados. Entonces, si hacemos aquí la multiplicación, vamos a tener 180. Recuerden que este 180 tiene en la parte de abajo un 1 que no está escrito, pero que está ahí presente. Entonces sería 180 por 1 nos va a dar 180 sobre 3 por 1, 3. Si nosotros dividimos 180 entre 3, vamos a tener que 180 entre 3 nos va a dar un resultado de 60 grados. ¿Sale? Y ya, ahí está. Ya convertimos de radianes, que en este caso habíamos dicho que tenía valor de un tercio, y lo pasamos efectivamente a lo que son grados. En este caso, 60 grados. ¿Sale? Y ya, así de fácil, así de sencillo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Yo ¿Qué pasó? no entendí. ¿Cómo que no entendiste, Karen? No, ¿Desde dónde me regreso? Nada más es como desde el principio. ¿Desde acá? No, no es así, es así. O sea, la última parte. Esto es lo de azul. Ajá. Vale. En esta parte lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una fórmula que nos dice que pi radian es igual a 180. Cuando tú trabajas con esto, en realidad tienes pi, que multiplicar pi por los radianes que te den en algún problema, ¿sale? Generalmente los radianes te los van a dar en forma de fracción. Y si no están en forma de fracción, hay que convertirlos a fracción. Probablemente te los den en decimales.
Pero básicamente esto de aquí te está diciendo multiplicar tus radianes, que son estos, por pi. Si tú los multiplicas, te va a dar un resultado siempre de 180. Y se tiene que hacer, aquí en este caso, multiplicar 1/3 por pi y después convertir a radianes directamente en la calculadora. ¿Por qué? Porque recordemos que los radianes es una división de radio entre el círculo, de la circunferencia y todo ese choro que no nos queremos aventar. Entonces, la forma simplificada o la fórmula simple es multiplicar el 1/3 o tus radianes por 180 nada más. Ese resultado te va a dar 180 entre 3, por ejemplo, 1 por 180 te da 180 y 3 por 1 que no está escrito te va a dar 3. 180 entre 3 te va a dar 60. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Supongamos que en nuestros radianes tenemos 3/4 de radian, ¿sale? Si nosotros tenemos 3/4 de radian, tendríamos que hacer una operación muy compleja y muy larga y no nos vamos a meter con eso. Entonces, para evitarnos ese tipo de operación tan compleja y tan larga, únicamente vamos a multiplicar por 180 entre 1, ¿sale? Si tú multiplicas 180 por 3 y 4 por 1 y después haces la división, esto te va a dar un resultado de 135 grados. Y ya, pasamos de radianes a grados. Así de fácil, así de sencillo. ¿Quedó claro o no? Sí, ya. Vale. Ya. Probablemente, bueno, no sé si ya lo habían visto en algún momento de secundaria o incluso en el semestre pasado, el uso de los radianes. Y probablemente si lo vieron con algún profesor, alguna otra maestra, vieron una fórmula muy larga. ¿Qué involucraba esta fórmula? Pues convertir estos 3/4 a decimales, multiplicarlo por pi, multiplicarlo por radian y hacer una división después entre la propia fracción. Esa es la forma correcta o la forma larga de obtener lo que son los radianes. Pero esto que tenemos aquí es la forma simplificada. Multiplicar nuestros radianes por 180 y dividir entre 1. Y eso nos va a dar el resultado en radianes. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Vale, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Ya que tenemos estos 135 grados, vamos a determinar en qué sección de nuestro círculo está. Entonces vamos a poner aquí nuestro circulito nuevamente. Y si se fijan, nos está diciendo que vale 135 grados. Si nosotros dividimos nuestro círculo en 2, o si lo dividimos a la mitad, vamos a tener esto de aquí, ¿sale? Tenemos un ángulo llano. Este ángulo llano significa que al centro hay 180 grados, ¿sale? Que son los 180 grados que están dividiendo nuestro círculo en 2. Ahora, de estos 180, nosotros acabamos de hacer este cálculo, 135. Por lo tanto, ¿qué quiere decir este cálculo? Que nuestro ángulo va a estar aproximadamente en esta posición, ¿sale? Un poquito más, un poquito menos. De aquí a aquí hay 135 grados. Entonces lo ponemos, si lo escribimos acá, bueno, vamos a escribirlo hacia el otro lado, hacia acá, 135 grados, ¿sale? Y al mismo tiempo dijimos que teníamos 3/4. ¿Qué quiere decir estos 3/4? ¿O qué están representando estos 3/4 que ya mencionamos? Si nosotros dividimos, por ejemplo, 180 entre 4, nos va a dar a 45, ¿cierto? Y si multiplicamos 45 por 3, que son los 3/4 que tenemos, nos va a dar efectivamente estos 135 grados de nuestro triángulo, ¿sale? Entonces, básicamente, volvemos a la definición de radianes. Un radian, quedamos que era la medida de un ángulo central de una circunferencia que es aquí la otra parte, es igual a su radio, ¿sale? Entonces, dicho de otro modo, si me regreso para acá, hablábamos de 180, 90, 45, ¿sale? Y tenemos un cuarto. Un cuarto representa esta sección. En este caso estamos hablando de 3/4, por lo tanto vamos a representar 3/4, pero del radio del círculo, ¿sale? ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? La fracción está representando como tal al arco de nuestro círculo, ¿sale? Y los grados representan la sección interna de nuestro círculo. Es por ello que generalmente se hace la conversión de radianes a grados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro?
¿Vemos otro ejemplo? Vamos a ver. Supongamos que ahora tenemos, voy a hacer aquí una separación, y que ahora tenemos 2/9, ¿sale? Si nosotros queremos convertir estos 2/9 a grados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Karen, ¿cómo lo resolverías? Pues eso por 180 entre 1. Exactamente. Vamos a multiplicar esto por 180 entre 1. Entonces van a ser 2 por 180, nos va a dar aquí 360 entre 9. Si dividimos 360 entre 9, nos va a dar un total de 40 grados. ¿Sale? Entonces, vamos a dibujar acá nuevamente nuestro círculo. Y va a estar aquí, nuestro circulito. Y este circulito como tal nos están diciendo, vamos a dividirlo nuevamente a la mitad para saber que allá hay 180, nos están diciendo que debemos de considerar 2/9 de nuestro círculo. Aquí tenemos apenas 2/2. Quiere decir que tenemos que dividir nuestro círculo en 9 partes, ¿sale? Del mismo modo, otra característica que tiene esta operación es que al multiplicar 2 por 180 nos da 360. Quiere decir que debemos de dividir 360 entre 9, ¿sale? Entonces vamos a dividirlo de manera muy breve y muy rápida en 9 partes. Ahí por favor, si ustedes lo hacen, traten de que les quede lo más derechito posible. Yo estoy haciendo un aproximado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. La última no quedó. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Entonces, ahí está más o menos aproximadamente dividido en 9 partes. ¿Cuál es la sección que nos interesa? La sección que nos interesa va a ser esta de aquí, que corresponde a 2/9. Y estos 2/9 mide 90 grados. ¿En qué parte mide 90 grados? En la parte de su centro. Es decir, aquí hay 40 grados, perdón. 40 grados. Y esto equivale a 2/9 del círculo. ¿Sale? Si nosotros hacemos más grande o más chiquito el círculo, por lo tanto, la circunferencia y el arco van a crecer y por lo tanto también el ángulo va a crecer y el cálculo se tiene que volver a hacer, ¿sale? Aunque en realidad no va a variar tanto. ¿Dudas con esto de los radianes? ¿No? Ahora, cuando queremos calcular, por ejemplo, una figura geométrica en radianes, voy a borrar todo esto. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un pentágono, recuerden que nuestro pentágono tiene 5 lados. Y se acuerdan que en algún momento de la clase dijimos que para hacer un pentágono partíamos de un centro y que teníamos que dividir 360 entre 5. Si nosotros dividíamos 360 entre 5, nos da un resultado de 72. ¿Sale? Estos 72 corresponden a que cada 72 grados íbamos a poner una marca. Entonces iba a estar, por ejemplo, aquí, iba a estar otra marca por acá, y otra marca por acá. Y que si nosotros, bueno, y la otra iba a estar por acá, algo así, ¿sale? Si nosotros hacíamos la correcta división, ¿qué era lo que íbamos a formar? Íbamos a formar efectivamente un pentágono dentro de nuestro círculo, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos a radianes, efectivamente cada una de estas secciones mide 72 grados. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, hasta aquí había 72 grados, ¿sale? Estos 72 grados correspondían a aproximadamente, como ya lo vimos, 2/9 de nuestro círculo, o pueden ser 3/9, ¿sale? Dependiendo de cómo se haga la división. Entonces, este es el radian y estos son los grados.